Si buscas ahora mismo en internet qué es una bruja, probablemente te vas a encontrar con lo mismo. Altares preciosos, velas perfectamente colocadas, cristales alineados, rituales que parecen sacados de una película. Todo muy estético, todo muy bien cuidado, todo muy bonito. Y no te voy a mentir, eso también forma parte del camino. Pero hay algo que casi nadie te dice. Esto no te define como bruja. De hecho, muchas veces es solo la parte más superficial. Porque ser bruja en el 2026 no tiene tanto que ver con lo que enseñas, sino con lo que haces cuando nadie te está mirando. No tiene que ver con cuántos rituales haces, ni con cuántos cristales tienes, ni siquiera con lo espiritual que tú pareces. Tiene que ver con algo mucho más incómodo. Cómo te enfrentas a ti misma, a tus decisiones, a tus emociones, a tus patrones. Y eso no siempre es bonito, no siempre es fácil y desde luego no siempre es instagrameable. Por eso hoy quiero hablarte de todo esto, de cómo es realmente ser una bruja en 2026. No la versión estética, no la versión perfecta, no la que vende, sino la real, la que duda, la que se equivoca, la que aprende, la que sostiene. Porque si estás en este camino, todo esto seguramente te interesa. Y puede que algunas cosas que hoy te digan tal vez no te gusten, pero probablemente te van a hacer pensar. Si no me conoces, yo soy Alina. Hola, y te doy la bienvenida a mi canal, donde aquí hablamos de brujería y espiritualidad de una forma directa, sin filtros de color de rosa ni unicornios voladores. Pero antes de empezar, ya sabes, ponte cómodo, agarra tu café, agua, té o lo que te apetezca, porque hoy vamos a hablar de lo que significa realmente ser una bruja en 2026. Empezamos. Y vamos a empezar metiéndonos ya directamente en el barro, porque hay algo que puede incomodar bastante. Ser bruja no es estética. Y sé que esto choca, porque estamos en una época donde todo entra por los ojos. Yo para hacer este vídeo me maquillo, preparo mi setting. Tú entras en redes sociales y ves altares perfectos, velas decoradas, con intenciones, cristales alineados, espacios preciosos, cuidados, y casi de hecho como ritualizados en sí mismo. Y claro, es fácil pensar que esto es ser una bruja, que realmente necesitas eso y que si no lo tienes, algo te falta. Pero la realidad es otra. Eso es solamente que dijéramos como la capa más visible y muchas veces ni siquiera es la que es más importante, porque tú puedes tener el altar más bonito del mundo y no sabes sostener una decisión difícil. Puedes tener todos los cristales maravillosos y no sabes poner límites. Puedes hacer rituales cada semana y seguir evitando lo que realmente tienes que mirar. Y aquí es donde todo cambia, porque ser bruja en el 2026 no tiene tanto que ver con lo que enseñas, sino con lo que haces en tu vida real, en la vida cotidiana, en el día a día, en lo que no se graba, en lo que no se enseña, en lo que no te da likes, no te da followers. Y ahí es donde está la práctica de verdad, porque la brujería y la magia no solo está en encender una vela, está en decir lo que no te atreves, a tomar una decisión a lo mejor que te cuesta, a dejar algo que sabes que no es para ti, a sostenerte cuando no tienes respuestas. Y eso no es estético, no es bonito, no es cómodo, pero coño, es real. Y ojo, que no se me malinterprete, yo no estoy diciendo que lo visual no tenga valor, obviamente que lo tiene.
El altar tiene que ser un espacio de conexión. Un ritual puede ayudarte a centrarte. Las herramientas pueden acompañarte, pero no son lo esencial. El problema viene cuando crees que esas herramientas lo son, cuando confundes práctica con apariencia, cuando piensas que parecer una bruja es lo mismo que serlo, porque no lo es. Y esto pasa muchísimo más de lo que tú crees que realmente pasa. Muchas personas tienen el pack espiritual completo, pero no han hecho un trabajo interno sobre todo. Y otras hay personas que no tienen nada, pero están mucho más conectadas consigo mismas. Entonces, ¿qué define realmente a una bruja hoy en día? Pues lo primero no es la estética, no es el altar, no es lo que te enseña, es su coherencia, es cómo vive, es cómo decide, es cómo se sostiene. Porque al final, lo que haces contigo misma cuando nadie está mirando o te están grabando, eso sí que es de verdad brujería real. Hay algo que cuando empiezas en este camino parece súper importante: hacer cosas, rituales, limpiezas, protecciones, manifestaciones. Todo parece girar en torno a todo esto. Y esto también tiene mucho sentido porque al principio tú necesitas acción, necesitas sentir que estás haciendo algo, que estás avanzando. Pero con el tiempo pasa algo que te das cuenta de que hacer no siempre es transformar. Tú puedes hacer rituales todas las semanas y seguir en el mismo punto. Puedes limpiar tu energía constantemente y seguir repitiendo los mismos patrones negativos. Puedes manifestar una y otra vez y no sostener lo que llega. Y ahí es donde empieza el cambio de verdad, porque entiendes algo que no se dice tanto. Lo difícil no es hacer un ritual, lo difícil es hacerte cargo de lo que sientes, de lo que decides, de lo que permites. Y eso no siempre es cómodo, porque implica mirarte, implica reconocer cosas como: estoy evitando esto, ¿cómo voy a sostener esto? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Estoy cambiando por miedo? Y claro, es mucho más fácil encender una vela que tener esa conversación incómoda contigo mismo. Es mucho más fácil hacer un ritual de protección para poner límites reales. Es mucho más fácil trabajar energías que tomar decisiones que te cambian la vida. Y justamente ahí está la gran diferencia. Una bruja no evita la realidad haciendo rituales, la enfrenta y usa la magia como un apoyo, no como un sustituto. Porque los rituales no vienen a salvarte la vida, vienen a acompañarte. Y si tú no haces tu parte, no hay ritual que sostenga todo esto. Por eso con el tiempo la relación con la brujería cambia. Ya no haces rituales por hacer, haces cada vez menos rituales, pero cada vez con más presencia y con más conciencia. Sabes cuándo sí, sabes cuándo no, sabes para qué y sobre todo dejas de usar la espiritualidad como una forma de evitar y empiezas a usarla como una herramienta para sostener. Y ahí, cariño mío, es donde realmente empieza de verdad tu práctica. Pero si hay algo que en redes se ha idealizado muchísimo, es la intuición. Se habla de la intuición como si fuera algo claro, algo directo, casi automático. Como si siempre supieras qué tienes que hacer, como si fuese una voz limpia que nunca se equivoca. Pero de nuevo, la realidad es bastante diferente. No todo lo que sientes es intuición, y esto es súper importante entenderlo, porque muchas veces lo que estás sintiendo puede ser miedo, inseguridad, ansiedad, experiencias pasadas o incluso una herida que todavía no has trabajado. Y si no sabes diferenciar esto, pues empiezas a tomar malas decisiones pensando que estás siguiendo tu intuición. Y eso cambia completamente el resultado, porque claro, si algo te pone incómodo o es muy fácil decir, es que esto no me vibra, voy a evitarlo. Y muchas veces no es que no te vibre, es que
te confronta y aquí es donde empieza el trabajo real. Una bruja en 2026 no idealiza la intuición, más bien la cuestiona. Se hace preguntas incómodas como: ¿esto que estoy sintiendo es calma o es miedo? A lo mejor un miedo disfrazado. ¿Esto me está protegiendo o me está limitando? ¿Esto viene de mí o viene de algo que aún no he trabajado? Y eso, mi cielo, no siempre es fácil porque implica dudar, implica cuestionar, implica no tener respuestas claras, implica equivocarte. Sí, equivocarte. Porque otra cosa que tampoco se dice es que la intuición también se entrena, no nace perfecta, se construye a través de experiencia, a través de error, a través de probar, de fallar y de volver a intentarlo. Y eso rompe bastante la idea de que todo es sentir. Porque no, también es aprender a escucharte, pero también a entenderte. Aprender cuándo avanzar y también a cuándo tienes que parar. Y aprender a no justificar como, es porque me siento así, porque así lo siento. Sentirlo siempre es saber. Y ahí está la gran diferencia. Una bruja real no se deja llevar por todo lo que siente. Aprende a filtrar, aprende a observar, aprende a integrar. Y esto es mucho más potente que cualquier certeza rápida. Por otro lado, hay una frase que se repite muchísimo en la espiritualidad. Todo es energía. Y sí, en parte esto es verdad. El problema es cuando empiezas a usar esta idea para explicar absolutamente todo. ¿Por qué? Entonces vas a dejar de ver lo que también es real. Empiezas a decir: esto me pasa por la energía. Esta persona me drena la energía. Tengo mala vibración hoy. Hay malas energías. Y puede que muchas veces sea verdad y sea así, pero muchas otras no lo es. A veces estás cansada, a veces no has dormido bien, a veces estás saturada mentalmente porque tienes un mogollón de historias en la cabeza, a veces estás tomando decisiones que no te benefician. Y esto no es energía externa, es tu realidad. Pero claro, es más fácil decir es la energía que decir esto lo tengo que cambiar yo. Porque cuando lo llamas energía, parece que algo te está pasando, algo externo, algo que no controlas del todo. Pero cuando lo miras de verdad, te das cuenta que hay cosas que sí dependen de ti. Y ojo, esto no quita lo espiritual, más bien aterriza. Porque una bruja actual no vive desconectada de la realidad, integra la espiritualidad con la parte humana. Sabe que hay momentos donde sí hay cargas energéticas, pero también sabe que hay momentos donde lo que hay es estrés, cansancio, decisiones acumuladas malas, emociones no gestionadas, y esto no se limpia con un ritual. Esto se trabaja, se cambia, se sostiene, se atraviesa. Y ojo, esto puede ser incómodo porque implica dejar de buscar soluciones rápidas, implica dejar de poner fuera lo que tienes que estar adentro, pero también es lo que te da un poder real, porque cuando dejas de explicarlo todo con esa energía, empiezas a ver que puedes hacer tú y ¡pum! Ahí de repente ya todo cambia porque ya no estás esperando a sentirte mejor, estás construyendo ese cambio. Y no quiero dejar de mencionar una parte del camino espiritual de la que casi no se habla. Y cuando aparece te descoloca muchísimo y es la soledad. Y no hablo de una soledad física necesariamente, sino de esa sensación de ya no encajo igual, de empezar a ver las cosas que antes no veías, de cuestionar dinámicas que antes aceptabas, de darte cuenta que ciertas conversaciones ya no te llenan. Y esto cambia la forma en que te relacionas. Muy poco a poco, a lo mejor sin darte cuenta al principio, pero empiezas a notar distancia, a veces sutil, a veces evidente. Y aquí es donde mucha gente se pierde, porque piensa que, por ejemplo, algo va mal con ellos. Y no siempre es así. A veces simplemente estás cambiando y cuando tú cambias, también cambia tu forma de relacionarte.
lo que tolerabas antes, lo que antes buscabas, lo que necesitas, y esto ya te puede generar, de hecho, una sensación de incomodidad. Puede generar dudas como, ¿me estoy alejando demasiado? ¿Esto es parte del proceso o me estoy aislando? Porque ya no me siento igual con ciertas personas. De hecho, cuando a mí me pasó, me descolocó muchísimo. Con amigos de toda la vida, donde antes eran risas, todo y buenos rollos. Y cuando empecé a analizar todo esto y me cuestioné las dinámicas, me di cuenta de que ya no teníamos nada en común con estos amigos de toda la vida. Era como si estuviéramos anclados en un pasado común donde no había ninguna evolución por ningún lado. Y en ese sentimiento, esto lo que a mí me generó fue bastante abrumador, porque yo sentía que iba evolucionando, pero el resto no. Y aquí, de hecho, no hay una respuesta única, porque yo creo que lo que tiene que haber es un equilibrio. Una cosa es crecer y otra cosa es aislarte. Y muchas veces esto se confunde. Se romantiza el prefiero estar sola porque así protejo mi energía, lo típico. Prefiero estar sola que mal acompañada. Y sí, hay momentos donde necesitas espacio y necesitas estar solo, pero si todo el tiempo te aíslas, puede que ya no sea evolución, puede que sea protección o autoprotección o incluso miedo. Miedo a relacionarte desde otro lugar, miedo a mostrarte diferente y por supuesto miedo a no encajar, miedo al qué dirán. A mí me pasó es el miedo al qué dirán. Entonces una bruja en 2026 no huye del mundo, sino que aprende a estar en él, sin perderse, aprende a sostener relaciones desde un nivel distinto, aprende a poner límites sin desaparecer, aprende a elegir con quién sí y con quién no. Y también aprende algo muy importante. No todo el mundo va a entender tu proceso. Y está bien, no pasa nada, no necesitas que todo el mundo lo entienda para que tu proceso sea válido. Pero tampoco necesitas cerrarte completamente, porque el camino no va de aislarte, va de encontrarte. Y desde ahí, en elegir cómo te vas a relacionar, aunque a veces esto implique estar sola durante un tiempo, aunque a veces implique soltar, aunque a veces duela soltar. Por otro lado, hay una fase en el camino espiritual que a casi todo el mundo se le pasa y es la necesidad de confirmarlo todo. Quieres señales, quieres respuestas, quieres saber si vas por el buen camino. Y entonces empiezas a buscar fuera, en el tarot, en los oráculos, sincronicidades, números espejo. Y parece que todo esto es parte del proceso. Y sí, al principio puede que lo sea. Pero hay un momento donde todo eso deja de ayudarte y más bien lo que hace es confundirte. Porque cuantas más respuestas buscas fuera, menos te escuchas a ti mismo y empiezas a dudar de ti. Necesitas confirmar externamente todo lo que haces. Empiezas a no moverte si no tienes una señal o si no consultas a las cartas. Y esto es dependencia y de esto no se habla porque está normalizado, pero llega un punto donde te das cuenta de algo. Tú puedes preguntar 1000 veces al tarot y seguir sin tomar una decisión. Puedes hacer 10 tiradas y seguir sintiéndote exactamente igual. Puedes escuchar 1000 opiniones y no avanzar, porque lo que estás buscando no está fuera. Y aquí es donde todo cambia. Una bruja en 2026 no deja de usar herramientas, pero sí deja de depender de ellas. Lo más importante es que sabe también cuándo parar, sabe cuándo ya tiene suficiente información y sobre todo sabe hacerse responsable de sus decisiones, aunque no sea perfecta, aunque no tenga garantías, aunque tenga miedo. Porque entendamos algo importante, decidir también es parte del camino y no siempre va a haber una señal que te lo confirme. A veces tienes que avanzar sin certezas, a veces tienes que elegir sin saber cómo va a salir, tienes que tirarte a la piscina sin saber si hay agua. Y esto también es confiar, pero no confiar en el universo, confiar en ti, en que pase lo que pase, vas a saber sostenerlo. Y ahí, mi querida bruja, mi querido brujo, es donde vas a recuperar tu poder.
Cuando empiezas en este camino, las herramientas lo son todo. Cartas, cristales, inciensos, velas, rituales, todo parece necesario y no tiene nada de malo. Las herramientas ayudan, te conectan, te enfocan, te dan estructura. El problema no es usarlas, el problema es necesitarlas para todo, porque ahí es donde sin darte cuenta empiezas a delegar tu poder. Tú no decides nada sin consultar. No avanzas sin confirmar, no actúas sin asegurarte y entonces lo que pasa es que dejas de confiar en ti y confías más en lo que te dicen las cartas o los oráculos o lo que sea y no en lo que tú ya sabes que tienes que hacer. Y esto lo que hace es crear desconexión, sutil pero real. Por eso con el tiempo cambia la relación con esto. Una bruja actual sigue usando herramientas, pero las usa desde otro lugar, no como una guía constante, sino como un apoyo puntual. Ya no consulta cada paso que va a dar, ya no necesita un ritual para cada emoción que siente, ya no busca fuera lo que puede sostener dentro. Y ojo, esto no significa que dejes de usar las herramientas, significa que dejas de depender de ellas, porque entiendes algo importante, y es que la herramienta no tiene el poder lo tienes tú. La carta no decide por ti, el ritual no cambia tu vida si tú no lo haces, el cristal no sustituye lo que tú no estás trabajando. Y cuando integras todo esto, por fin todo cambia, porque ya no buscas respuestas constantemente y empiezas a darte respuestas, y esto ya es otro nivel de práctica. Es más silenciosa, es más interna, pero es muchísimo, muchísimo más real. Y hay algo que tarde o temprano pasa durante este camino, que es que se te cae la idea de lo que pensabas que era espiritualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Al principio todo parece bonito, todo es ligero, todo es mágico, es casi perfecto. Hay conexión, descubres cosas nuevas, todo tiene sentido y es una fase real y es una fase preciosa, pero no es toda la historia, porque llega un momento donde deja de ser cómodo, empiezas a ver cosas que ya no te gustan tanto, empiezas a cuestionarte de verdad, a darte cuenta de patrones que llevas repitiendo durante años, y aquí ya no es tan bonito todo, ya no es solo encender una vela y sentir paz, es sentarte contigo mismo y a lo mejor no te gusta lo que ves, es darte cuenta de que hay cosas que tienes que cambiar, que hay decisiones que ya no puedes evitar, que hay partes de ti que necesitan atención y esto es incómodo y además muy incómodo, muy jodido porque rompe la idea de espiritualidad perfecta, rompe con la idea de que todo es paz, amor, calma y equilibrio, porque coño, no lo es, también es caos, también es duda, también es incomodidad y aquí es donde mucha gente se frena. Porque ya no es lo que esperaba, ya no es todo bonito, porque no es lo que también ve en redes sociales, porque no es lo que te habían contado que esto era luz y color. Y justamente ahí es donde empieza la realidad. Una bruja en 2026 no busca que todo sea bonito y de color de rosa, no busca sentirse bien todo el tiempo, busca entenderse, aunque duela, aunque incomode, aunque remueva, aunque te joda, porque sabe que en el crecimiento siempre no es agradable, lo típico, crecer duele y es necesario porque cuando dejas de idealizar la espiritualidad vas a empezar a vivirla de verdad, sin filtros de color de rosa, sin expectativas irreales, sin necesidad de que todo encaje perfectamente y ahí tu práctica se vuelve mucho más honesta. Entonces, ¿cómo es realmente una bruja hoy día en el 2026? No es perfecta. No es alguien que lo tiene todo claro, es alguien que se observa, se cuestiona, se equivoca, aprende, se responsabiliza y sigue. Aunque no siempre sea fácil, ser bruja en 2026 no es solo parecerlo, es sostenerlo en lo cotidiano, en lo incómodo, en lo que nadie ve detrás de la cámara cuando la cámara se apaga, porque la brujería real no está en lo visible. Está en lo que haces contigo misma
cuando nadie está mirando. Y me encantaría saber qué parte de esto te ha llamado más la atención o qué reflexión sacas de toda esta chapa que te acabo de dar. Como siempre, te voy a leer en comentarios y si quieres pues contenido más real, más profundo, sin filtros, hoy además estoy diciendo muchas palabrotas, pues ya sabes, suscríbete al canal, que es gratis, chica, que a mí me viene fenomenal, dicho sea de paso, porque así vamos a seguir creciendo juntos, porque aquí no hablamos solo de lo bonito, hablamos también de lo real. Nos vemos en un próximo vídeo y como siempre te envío muchísima, muchísima luz.